Bueno, continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. El saludo al país federal. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un tema, Guille, que empezamos a introducir que tiene que ver con esto que ya se habla mucho en Europa, la reducción de la jornada laboral. Está ya instalado en la Argentina, hay varias voces a favor y en contra, un tema que indudablemente va a traer mucha tela para cortar por el análisis que significa no solo la reducción de horas, sino todo lo que implica en el trabajador, ¿no? Sí, hay que decir, antes de pasar a la entrevista, Ezequiel, dos cuestiones. Sí. Primero que hay dos proyectos presentados Exacto. con origen en la CTA que buscan reducir la carga horaria semanal de trabajo a 40 horas. 40 horas. De 48 a 40. De 48 a 40. Pero, ¿cuál es la aclaración? Estamos hablando de un promedio porque hay regímenes especiales que tienen mucho menos horas de carga laboral en la República Argentina. Esto depende de las actividades. Cada actividad tiene su propio régimen. Hay algunas que incluso tienen mayor carga horaria que esas 48 horas. Esta primera aclaración. La segunda es que en el mundo ya se está reduciendo están en 35 horas exacto. en algunos países y están queriendo bajarla a 30 horas. Sí. Y que también aquí hay una cuestión por analizar, es si eso se distribuye en 5 días de la semana o en 4 días de la semana. Las experiencias que están resultando muy positivas, incluso en países como Japón, con empresas norteamericanas, lo ha hecho Microsoft, es reducir la agenda laboral a 4 días semanales, de lunes a jueves, que no es lo mismo a trabajar 5 días con menos carga horaria. Es decir, que hay diferentes matices. Los proyectos que hay en la Argentina, lo que impulsan es bajar de 48 a 40 la carga promedio de horas semanales, pero no distribuirlas o concentrarlas en 4 días, sino que se decida por actividad. Vamos a tener en minutos nada más al presidente de la Unión Industrial de Santa Fe hablando sobre este tema. Cuando lo tengan me avisan, chicos, pero contextualizar, Guille, el tema también de lo que ha significado para la CGT, ¿no? Estas voces disidentes respecto a estas posturas bien instaladas respecto a la carga horaria de trabajo, ¿no? Sí, hay aquí dos miradas. Primero, se pueden comparar países del primer mundo con países como los nuestros, que tienen sobre todo un problema de empleo muy grave ligado con la falta de registro del trabajo por el empleo informal, que por primera vez este año superó la cantidad de empleo formal. En la Argentina hay un 51 y pico del empleo informal y un 49 y chirolas de empleo registrado. Y eso es lo que condiciona, pone un lastre muy grande a la posibilidad de reducción de la carga horaria. Porque la otra discusión es la productividad. Este concepto está en sintonía con la reducción de la carga horaria semanal o se va a ver afectada. ¿Tiene que ver la productividad con la cantidad de horas que vos estás en el trabajo? Porque alguien puede estar muchas horas en el trabajo y no ser productivo. Hay toda una cuestión de filosofía del trabajo que habrá que mensurar, evaluar. A mí me parece muy positivo que se dé la discusión, por lo menos que pongamos en agenda para discutir temas que no sean los de una coyuntura que está alimentada por una lógica binaria, la de la grieta, y que nos somete a todo a esta discusión constante de siempre el mismo tema, cuando debiéramos estar tratando este tema, el de la inflación. Hay en agenda muchísimos temas que están postergados y que no se discuten en la Argentina. Y esto creo que es positivo si es que se llega a dar, porque por otra parte, una cosa es que estén los proyectos y otra cosa es que haya decisión política de tratarlos. El dato, Guille, también que releíamos en la apertura y que tienen en la apertura del programa y que tiene que ver con un contexto histórico. Es cierto que esta ley hay que reformarla. Estaba leyendo la información que nuestro país fue promulgado allá por 1929 por Hipólito Yrigoyen, ¿no? Necesita una reestructuración la jornada laboral en la Argentina.
También hay que ver cuáles son los tiempos para dar esa discusión, pero es necesario replantearlo. Por ahí también creo que como elemento que ha sido disparador, todo este circuito pandémico, home office, bueno, esta reestructuración del trabajo de cara a lo que viene, ¿no? A enfrentar la pospandemia. Evidentemente que hay que dar la discusión. El sondeo que periodísticamente he realizado, porque este tema incluso lo hemos tratado con una secuencia semanal en nuestro programa de radio hace 15 o 20 días atrás, está ligado con posturas que están las estrictamente laboralistas, que hablan de una reducción de la carga laboral que tienen los trabajadores, pero manteniendo los niveles de ingresos. Claro. Las estrictamente productivistas, que están ligados con los empresarios, sobre todo los empresarios, no los grandes empresarios, sino las pequeñas y medianas empresas, que tienen muchas dificultades para poder acomodar el cuerpo en una economía como la que tenemos, que dice, bueno, pero si yo tengo que, para mantener la actividad, tener la misma cantidad de gente, que trabajen menos, pagarle igual y sumar a otra gente, la ecuación de rentabilidad de la pyme se reduce. Y también las posturas intermedias. ¿Cuáles son las posturas intermedias? Bueno, que no se puede, hay que establecer un marco general de reducción de carga horaria y después ver por sector si es aplicable o no. Porque hay algunos sectores que pueden trabajar vía home office o pueden de alguna manera adaptarse a este contexto de modernidad, de tecnología. Pero hay otros sectores de la economía tradicional que necesitan horas hombre frente a la máquina todavía y que si se reduce la carga horaria laboral van a ver afectada la productividad. Lo que ha ocurrido en los países en donde se experimentó esto está más ligado con algo cultural y de idiosincrasia, que yo creo que hay que ponerlo en la discusión. Aquí, históricamente, culturalmente, se ha construido la idea, el relato de que de la única manera que se honra el trabajo es con muchas horas trabajando. Y me parece que el hombre, en eso que es un precepto básico del capitalismo, ha ido perdiendo espacio propio para otras cosas que son muy importantes también en la vida. Dedicarle tiempo al ocio, a la lectura, al deporte, bueno, que conforman la condición humana y no solamente el trabajo como una máquina de producir. Bueno, esta es una discusión no solamente económica, aunque hay un trasfondo económico, sino cultural, porque el capitalismo ha impuesto este discurso que lo escuchamos siempre. Hay que trabajar de sol a sombra, dejar la vida en el trabajo. Bueno, no sé si la humanidad no debió haber aprendido varias lecciones respecto de esto y el hombre tiene que, además de la dimensión laboral, potenciar y desarrollar otras dimensiones que no necesariamente son estar todo el día trabajando. Hay un dato, Guille, que tiene que ver con contextos culturales, es muy interesante. Vamos a hablar con Alejandro Taborda, que es presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, para contextualizar este tema. Recibirte, Alejandro, gracias por el tiempo y por la posibilidad del diálogo. Muchas gracias a ustedes, saludo a la audiencia. La verdad que estaba escuchando a Guillermo y uno no podría estar más que de acuerdo con sus apreciaciones. La verdad que en el mundo y sobre todo en el desarrollado es una discusión que ya está pasada, ¿no? Hoy por hoy le importa la productividad y para que esa productividad se desarrolle tenemos que tener empleados conformes, contentos, con toda la capacidad puesta en los horarios que le permitan trabajar, sobre todo hoy por hoy con la gran incorporación de tecnología que se están haciendo en todas las líneas de producción. Claro. Sin embargo, ¿cuál es el problema que hoy tenemos en Argentina? El problema que tenemos en Argentina es que tenemos una tremenda desocupación, se registra ya de 2 dígitos, sin embargo sabemos que menores de 24, 25 años estamos en el 40, 50% de trabajo o no registrado informal y tenemos una legislación laboral tremendamente anticuada que no solamente no tiene en cuenta lo que decía Guillermo, sino que realmente conspira contra la conformación de nuevos empleos.
Entonces hoy por hoy lo que necesitamos es, ante una recuperación que se está dando, se están recuperando puestos industriales después de muchísimo tiempo, lo que necesitamos es despejar todo tipo de conflictividad y sí dar una charla verdadera, muy profunda, en cómo hacemos para que el país sea más productivo, el costo laboral sea menor, pueda haber una mayor cantidad de gente aportando a los planes de seguridad social, que hoy son un problema, ¿no? Hoy los jóvenes de hoy, creo que no va a haber nadie que le pague la jubilación si seguimos este paso. Claro. Por lo tanto, son discusiones que hay que darlas y bueno, y en este contexto que hoy tenemos, hay que dejar de pensar en el que tiene trabajo, de reducirle la jornada y de poner este tipo de regulaciones como la doble indemnización, para pensar en cómo tenemos más trabajo, cómo despejamos que el empresario pueda tener un costo cierto de un empleado. Hoy no se sabe en Argentina cuánto te puede salir. Y de esa manera, en un futuro no muy lejano, porque coincido con Guillermo, el tema de las horas va a ser anecdótico, porque las mismas empresas, para hacer más productivo su personal, lo van a hacer trabajar lo justo y necesario. O sea que, Alejandro, esto, vamos a ver si le podemos mejorar un poquito el retorno, para escucharlo bien, Alejandro. ¿Podría ser posible, con un análisis multidisciplinario del tema y un trabajo que tiene que ver con esto que planteábamos y que planteaba Guillermo también, que con romper con un esquema cultural también? El debate debe darse. Tal cual. Y con la incorporación de nuevas tecnologías, con la robótica, con el trabajo de la incorporación de datos, con la industria 4.0, realmente, como te decía, las cantidades de horas que se trabaja va a ser anecdótica, sí va a estar enfocada muchísimo en la capacitación, en la necesidad de que el empleado esté a full con estas nuevas tecnologías, y esto nos hace, no tenemos más que amargarnos nomás la situación que estamos hoy con todos nuestros chicos, tantos desocupados que hay, sin una capacitación acorde a los puestos que se vienen. Claro. Porque va a haber una gran... yo no hablo de destrucción de empleo, va a haber una transformación de empleo, que esto que estamos hablando hoy de horarios va a ser anecdótico, porque las mismas empresas lo van a armar de acuerdo a su productividad. Bien, sí, Perdón, Ezequiel. Alejandro, sí. Quiero preguntarle si, por la experiencia que usted tiene en el colectivo de empresas que representa, hoy los empresarios tienen en agenda esta discusión, si pasa por la productividad, el aprovechamiento pleno de las horas de trabajo y también poder darle descanso a un trabajador. ¿Se presenta esta ecuación como una variable de análisis? Sí, mirá, como digo siempre, se divide. En Argentina tenemos un amplio espectro de producción, lamentablemente tenemos un atraso importante, ¿no?, en la incorporación de tecnología. Las empresas que lo han podido hacer es algo constante, un ejercicio común que se hace, como bien decías vos, con Office, o trabajar sobre el manejo de máquinas sofisticadas en un primer momento, pero que requieren capacitación. Y de eso ya es algo común que se toma, ¿no? Estamos también con toda la digitalización del comercio, la posibilidad de vender de otra forma, horarios diferentes. Sabemos que hoy por hoy, para atender las plataformas de venta, se requieren de horarios diferentes. Y esto va transformando absolutamente todo esto que bien decías vos, que necesitamos el operario enfrente de la máquina. Sin embargo, todavía hay un remanente, gracias a Dios, ¿no?, bastante importante de, sí, empresas que necesitan a sus operarios en las máquinas, y eso es una discusión que se va a venir, pero cuando logremos transformar toda nuestra producción, que hoy por hoy está atrasada, lo que pudieron sobrevivir a toda la hecatombe industrial que sufrimos en estos últimos años, seguramente si podemos invertir más, podemos transformar nuestras industrias, seguramente vamos a ir a ese camino. Más productividad, menos horas de trabajo, más capacitación, y esta va a ser una discusión que va a quedar atrás.
Alejandro, es bueno conocer que hay sectores de la industria que no se oponen a la discusión, sino que la incentivan y que creen oportuno el momento. Pero quiero aprovechar para preguntarle, porque lo insinuó en la respuesta inicial, que es un momento en donde se ven señales de recuperación. ¿Qué dimensión tienen? Sí, mirá, se han creado en este último tiempo, se han creado desde el año de mayo 2020 hasta el 2021, 13.500 nuevos puestos de trabajo industriales. Tenemos en cuenta que del 2016 al 2019 se destruyeron 135.000. O sea, estamos recuperando un 10% de lo que se perdió. Es un momento, hay factores de la economía, 20 sobre 23 nos dio en la Unión Industrial de Santa Fe una recuperación cierta, con electrodomésticos, con empresas dedicadas a fabricar materiales de la construcción, con todo lo que es maquinaria agrícola, repuesto de autos, químicos, caucho, plásticos, que están teniendo una recuperación importante, algunos mayores al 2018 ya. Hay algunos ligados al consumo masivo, no esencial, que podemos hablar de textiles, muebles, de marroquinería, que todavía no están dando números negativos. Estos son datos positivos después de muchísimo tiempo. Y bueno, es lo que debemos incentivar, no quedarnos en el intento, que no sea un veranito, de hacer política de Estado, de seguir invirtiendo, porque es lo que necesita este país, ¿no? Mucho trabajo para los jóvenes, mucho, porque realmente la situación es desesperante en cuanto a los jóvenes. Los que están capacitados se van del país, los perdemos. Y lo peor es que no van a capacitarse afuera. Algunos van a hacer trabajos que acá en Argentina no podrían hacer, pero bueno, es algo que tenemos que trabajar con eso muchísimo, la transformación de nuestras industrias, en la capacitación y sobre todo lograr puestos de trabajo privados de calidad, que hace muchísimo que no creamos. Una verdadera revolución, Alejandro, ¿no? Que tiene que ver y casi que instala en este rompecabezas también el debate que tiene que ver con la reducción de jornada, pero este debate que tiene que ver con recuperar escuelas técnicas, oficios, reconvertir la parte productiva, industrial en la Argentina. Es muy interesante estar hablando de este tema. Sobre todo, no hay que, sacar cosas así de contexto, porque todo tiene que ver con todo. Hay una iniciativa también de los seguros por indemnización, que es bastante importante, porque eso traería que el empleado le da, el empleador tiene una seguridad. Hoy por hoy vos, cuando tomás un empleado en Argentina, realmente no sabés cuánto te puede salir, qué conflictividad podés tener, y esto conspira con la creación de nuevos puestos de trabajo. Y no hablemos de la mala palabra esa flexibilización laboral que se usó tan mal, ¿no? Esto es modernización de todo esto, y todos estos temas tienen que estar tratados porque es lo que viene, y si no queremos insertar al mundo es lo que hay que trabajar, entre todos, el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Bien. Muy bien, Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Bueno, allí está planteado el tema, Guillermo. Sí, bueno, datos interesantes, ¿no? Sí. Qué fácil es destruir empleo, qué difícil es reconstruirlo. Sí, total. Pero, dio un dato, se destruyeron 135.000 puestos de trabajo durante la gestión del macrismo. En el año de pandemia, porque hablado de mayo 2020, mayo 2021, se recuperaron 13.500 puestos de trabajo. Es decir, que hay un camino que insinúa la recuperación. Claro, está estrictamente relacionado también con la posibilidad de que los sanitarios nos dé tregua, que nos dé esa oportunidad. ¿Cuánto hace que no hablamos, por lo menos en estas tertulias, Ezequiel, de la cantidad de casos de COVID en la Argentina? Estamos todavía en un nivel alto. Hoy se registró casi 10.000, 9.000 y pico. Que sigue siendo alto, con una particularidad. A mí me sorprende mucho lo que ocurre con la provincia de Córdoba. Córdoba tiene 3,5 millones y medio de habitantes de todo el territorio provincial. Y hoy registró 1.900 casos, 1961 casos. 61. Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires,
con 3 millones de habitantes y un flujo de personas que ingresa y sale, que tiene una dinámica demográfica mucho mayor que la ciudad de Córdoba o que la provincia de Córdoba, registró 563, 4 veces menos, con casi la misma cantidad de habitantes. Evidentemente hay algo que no se está haciendo bien en la provincia de Córdoba en el control de la pandemia, porque sorprende ese número en un contexto del país con 9.000 casos, casi 2.000 se los lleva a Córdoba. 500 solamente en la capital federal. Ahí hay algo que debemos preguntarnos, si el sanitarismo cordobés está dando los resultados que se espera. En este orden hay que decir, bueno, ¿tuvo Córdoba una postura muy distinta a la de la capital federal? No, bueno, fueron 2 provincias que casi estuvieron, no digo en la misma sintonía, pero marcaron un matiz respecto de políticas, por ejemplo, que se impulsaban desde la Nación o la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los resultados de la capital federal son unos y los resultados de Córdoba, provincia, son otros. 4 veces más casi de contagios con una población similar. Es para preguntar. Sí, para que nos permita, ¿sabes qué, Guille? Hablar de estos temas también, ¿no? No descuidar el tema pandémico y todo lo que sucede para poder avanzar. Que no está superado. Claro. Y además no perdamos de vista que el contexto que analizamos, el contexto laboral, está relacionado con, obviamente, un año durísimo, año y medio durísimo que hemos atravesado. Estamos atravesando. Totalmente. Gracias, Guillermo, como siempre. Te tengo que desear buena suerte. Tengo la certeza de que no la necesitan, pero yo se lo deseo igual. Le agradezco mucho. Deportivamente, por supuesto, como siempre vamos a estar junto con los equipos argentinos en la competencia. Sí, así lo espero. Así son las cosas. Le mando un abrazo. Chao.